Este grano de la edad de piedra es mucho mejor que el trigo, y casi nadie lo come ya. Acabo de toparme con una de esas verdades que te cambian la forma de ver tu propia despensa. Y lo más raro es esto, no la encontré en un libro moderno ni en una etiqueta fitness, la encontré siguiendo el rastro de comida más antigua que existe, la comida de la edad de piedra. Porque cuando ves cómo comían algunas comunidades del Neolítico, la etapa donde la gente empezó a sembrar, a guardar cosechas y a vivir más tiempo en un mismo lugar, te das cuenta de algo incómodo, muchas de sus comidas eran más honestas, más resistentes y más completas que lo que hoy llamamos lo normal. Y no estoy diciendo que vivieran como superhéroes. La edad de piedra era dura. El frío, las sequías, las plagas, el hambre, todo podía arruinarte el año. Pero justo por eso, lo que elegían sembrar y comer era cuestión de supervivencia, no de moda. Ahora viene lo que te va a atrapar, había un grano que se volvió el plana de muchísima gente por miles de años, y hoy casi nadie lo come como comida principal. Lo usamos de vez en cuando, lo vemos en un empaque raro, o lo ignoramos por completo. Y ese grano, se ríe del trigo. Sí, del trigo. Dao rey del pan blanco, del todo se hace con harina, del grano que se volvió símbolo de lo suave y lo fácil. Porque mientras el trigo exige condiciones perfectas, este otro grano, simplemente crece. Con frío. Con lluvia irregular. Con tierra floja. Con temporadas raras. Con vida difícil. Y cuando lo comes, se nota. Te llena distinto. Te dura distinto. Se siente como comida de verdad. Quédate, porque en este video te voy a mostrar por qué este grano de la edad de piedra era mucho mejor que el trigo para sobrevivir, por qué alimentó aldeas completas y por qué lo dejamos atrás justo cuando más nos convenía. Y sí, al final vas a descubrir varios granos antiguos que hoy tratamos como raros, pero que literalmente construyeron el mundo en el que vivimos. Antes de seguir, hazme un favor rápido. Si te gustan estos temas de edad de piedra contados de forma clara, suscríbete y comparte este video. Porque aquí vamos a desenterrar cosas que la mayoría ni imagina. Ahora sí. ¿Sabes qué tiene de gracioso la edad de piedra? Mientras hoy estamos obsesionados con lo ligero, lo suave y lo rápido, la gente de entonces se apoyaba en un grano que era lo contrario, duro, confiable, sencillo y brutalmente útil. Te presento a la cebada. Y ojo, no como algo para acompañar. No como una opción. No como comida de emergencia. La cebada fue protagonista. Fue el grano estrella para muchísima gente cuando sembrar todavía era una apuesta arriesgada. Cuando dependías del cielo. Cuando una mala temporada no era subió el precio, era hambre real. Aquí es donde se pone interesante. Mientras el trigo se comporta como ese amigo de alto mantenimiento que quiere todo perfecto, ni muy frío, ni muy húmedo, ni muy seco, la cebada es la compañera que llega y dice, tranquilo, yo me adapto. Lluvia rara. La cebada aguanta. Frío temprano. La cebada aguanta. Tierra que no es la mejor. La cebada aguanta. Y eso, en la edad de piedra, era oro. Porque imagínate ser una familia en una aldea. Ya no eres nómada todo el tiempo. Ya estás invirtiendo en quedarte. Estás guardando comida. Estás criando animales. Estás construyendo un refugio más firme. Si tu grano falla, no solo falló tu cosecha, falló tu año entero. Los primeros agricultores no eran ingenuos. Aprendieron rápido qué cosas responden y qué cosas te traicionan cuando el clima se vuelve loco. Y la cebada se ganó su lugar por una razón simple, no te deja tirado tan fácil. Ahora, esto es lo que mucha gente no se imagina, la cebada no era un grano para pan y ya. La cebada era como una herramienta multiusos. Con cebada podían hacer comidas espesas tipo papilla, que te sostienen horas. Tortas planas, densas, que podías llevar envueltas y comer en el campo. Grano tostado para masticar como botana que no se echa a perder rápido. Y sí, bebidas fermentadas simples. No cerveza moderna,
pero sí líquidos de grano que daban energía, calorías y además ayudaban a conservar parte del alimento. Y lo más importante, también servía para alimentar animales cuando ya empezaban a tener rebaños cerca de la aldea. Un grano, muchas salidas. Si una familia tenía cebada almacenada, tenía comida para gente, comida para animales y base para varias preparaciones. Te hace preguntarte algo: si era tan útil, ¿por qué la dejamos de comer como base? Pero aquí está el giro. Y siempre hay un giro. El pan de cebada, si lo quieres llamar pan, no era lo que hoy imaginamos como pan. Olvídate de una hogaza esponjosa y ligera. Olvídate de un pan que parece nube. Lo de cebada era otra cosa, denso, masticable, fuerte. Era comida que se siente como construcción en el estómago. Y eso no era un defecto para ellos. Era una ventaja. El problema es que hoy, nuestra idea de buen pan está completamente secuestrada por la suavidad. Si no es esponjoso, la gente lo ve raro. ¿Y por qué no queda esponjoso? Por una razón simple: el trigo tiene una pegajosidad natural que ayuda a atrapar aire y formar una masa más inflada, mientras que la cebada tiene menos de esa pegajosidad. En otras palabras, el trigo se presta para panes inflados, la cebada se presta para panes planos y densos, o papillas. Pero en la Edad de Piedra, eso no era un drama, porque la mayoría de panes no eran pan de panadería. Eran tortas planas cocidas en piedra caliente, o cerca del fuego, o en hornos sencillos de barro cuando ya existían en algunas aldeas. Lo que importaba era que alimentara, que no se echara a perder tan fácil, y que pudieras producirlo sin depender de todo perfecto. Aún así, cuando podían, muchos mezclaban cebada con un poco de trigo, o con otros granos, para encontrar equilibrio entre sube un poquito y llena un montón. Supervivencia, no moda. Y aquí viene algo que te deja pensando. Llevamos miles y miles de años con cebada. Desde que la gente empezó a domesticar plantas y a repetir cosechas, la cebada aparece una y otra vez como grano confiable. No porque fuera la más bonita, sino porque era la más segura. Imagínate eso, generaciones enteras aprendiendo lo mismo, sin libros, sin internet, sin maestros con pizarrón, solo por prueba y error. Si un grano falla seguido, lo abandonas. Si un grano te salva, lo repites. Así de simple. Y la cebada se repitió tanto que se volvió parte del mapa humano. Ahora, lo triste es que hoy la cebada está como en segundo plano. Muchos la ven como algo para una bebida, o como algo para animales, o como algo saludable pero raro. ¿Y sabes qué es lo más irónico? En términos de llenarte, de darte fibra, de sentirte estable, no como un subidón rápido y luego hambre, la cebada suele ganar. Pero la textura y la costumbre ganaron la guerra. El trigo se volvió el rey porque es más fácil hacer con el panes suaves y uniformes. Y porque cuando la producción crece y se vuelve masiva, la gente termina comiendo lo que es más fácil de procesar, de vender y de repetir igualito. Y así, lo que era más resistente para la vida real, fue reemplazado por lo que era más cómodo para la rutina. Ahora, si esto ya te está moviendo el piso, espera, porque la cebada no fue el único grano tan bueno que parece mentira. Hubo otro que tomó un camino completamente distinto para sobrevivir en la Edad de Piedra. Mientras la cebada brillaba en muchas regiones como el grano seguro, había otro que dominaba donde el clima parecía una broma pesada, la avena. Y aquí no estamos hablando de avena de desayuno moderno. Estamos hablando de avena como grano de supervivencia para lugares fríos, húmedos, con temporadas cortas, donde otros granos se pudren o ni arrancan bien. La avena era ese grano que no pide permiso. No necesita tierra perfecta. No necesita sol perfecto. No necesita que el año sea amable. En zonas más frías y húmedas, donde la gente tenía que exprimir cada pedazo de temporada, la avena se volvió base. Y aquí es donde se pone buenísimo. Porque la avena no solo era resistente. Era una bomba de energía. No por azúcar, sino porque es de esas comidas que te dejan encendido por horas. La gente la hacía en papillas espesas.
Papillas que literal se pegaban a la cuchara, que te calentaban el cuerpo y que te dejaban listo para caminar, cargar, cortar leña, cuidar animales, reparar refugio, lo que tocara. Y si estás pensando eso suena aburrido, espérate. Porque hay una escena que se repite una y otra vez en historias antiguas de comida, los que viven en zonas más cómodas se burlan de los que comen lo rudo. Es como una regla humana. Eso es comida de animales, decían algunos. Eso es comida de pobres, decían otros. Pero los que vivían en el frío no se reían. Ellos sabían algo que los demás no. Cuando el clima te quiere matar, tú no comes para presumir. Comes para durar. Y la avena era durar. Hoy sabemos que la avena trae una fibra especial que ayuda a que el cuerpo maneje mejor la energía y se sienta más estable. Pero en la edad de piedra nadie hablaba así. Solo lo notaban. Notaban que con avena aguantabas más. Notaban que te daba fuerza sin tumbarte. Notaban que no te dejaba con hambre a la hora. Y también notaban otra cosa, la avena se podía preparar de 1000 maneras simples, sin necesitar gran tecnología. El detalle curioso es cómo la procesaban. Porque muchos granos se pueden moler y ya. La avena, en cambio, muchas veces se tostaba un poco antes. No por chef. Por necesidad. Tostar ayudaba a quitarle esa capa dura que protege el grano y a conservarlo mejor. Y además, le daba sabor. Un sabor como a nuez, como a fuego, como a comida real. Pero entonces, ¿por qué hoy la avena no es la reina de todo, si era tan útil? La respuesta es parecida a la de la cebada. La avena no se presta tan fácil para hacer pan inflado. Es más de papilla, torta, mezcla espesa, comida que llena. Y cuando el mundo se obsesiona con panes suaves y ligeros, la avena se va quedando arrinconada. Si te está gustando cómo aterrizamos toda la edad de piedra sin complicarlo, dale like, porque eso le dice al algoritmo que este tipo de videos vale la pena, y te juro que lo que viene se pone todavía más extremo. Porque hay un grano que hace ver a la avena como consentida. Un grano que prospera donde todo lo demás sufre. Un grano que, si la tierra está fea y el invierno es brutal, dice, perfecto. Ese es mi ambiente. Y ese es, el centeno. Imagínate esto. Una aldea del Neolítico en una zona donde el clima no perdona. El suelo es pedregoso, la temporada buena es corta, el frío llega antes de lo que debería, y la lluvia, aparece cuando quiere. Ahí, depender de un solo cultivo delicado no era una estrategia. Era una ruleta. Y justo en ese tipo de lugares, aparece un grano que parece hecho para burlarse de las malas condiciones. El centeno. No como el grano bonito. No como el grano famoso. Más bien como ese superviviente silencioso que, cuando todo lo demás falla, se queda de pie. Si la cebada es la confiable y la avena es la resistente en frío húmedo, el centeno es el que se siente cómodo donde la tierra te dice, a ver si muy valiente. Frío fuerte. El centeno aguanta. Suelos pobres. El centeno aguanta. Temporadas difíciles. El centeno aguanta. Y eso, otra vez, era oro en la edad de piedra, porque cuando la agricultura apenas estaba creciendo, cada cosecha era un trato con la naturaleza. No podías corregir el suelo con cosas raras. No podías comprar fertilizantes. No podías importar comida de lejos. Si fallaba el grano, fallaba la vida. Lo fascinante es que el centeno, muchas veces, no entró como el plan elegante, sino como el plan inteligente. Era el grano que daba seguridad cuando otros cereales no querían ni arrancar. Ahora, hablemos de la comida real. El pan de centeno, o mejor dicho, las tortas o panes densos hechos con centeno, no se parecen a lo que hoy imaginas como pan suave. Estamos hablando de algo oscuro, compacto, firme. Algo que cortas y sientes que pesa. Pero aquí está el punto, ese peso era energía guardada. Ese tipo de pan o torta era perfecta para salir al campo a trabajar sin llevar 10 cosas encima. Aguantar caminatas largas. Mantenerte lleno durante horas. Y sobre todo,
sobrevivir en temporadas donde la comida no era abundante. Porque hay algo que se nos olvida cuando hablamos de granos antiguos: la edad de piedra no era un buffet. Era contar. Si había buen año, la aldea respiraba. Si había mal año, el cuerpo lo sabía. Y el centeno era el tipo de grano que ayudaba a que el mal año no fuera una sentencia. Eso sí, el centeno también tenía su carácter. Procesarlo no era mueles y ya. Tenías que trabajarlo. Adaptarte. Aprender. Las masas con centeno se comportan distinto. No se levantan igual. No se inflan bonito. Tienden a ser más densas. Entonces las comunidades que lo usaban no estaban buscando pan bonito. Buscaban pan que funcionara. Y aquí aparece una idea clave que se repite con todos estos granos: la comida de la edad de piedra no estaba diseñada para impresionar, estaba diseñada para sostener. Pero entonces, si el centeno era tan útil, ¿por qué hoy no lo ves como base en todas las mesas? Por una razón que se repite como una maldición moderna: preferimos lo suave, lo uniforme, lo fácil. Cuando la gente se acostumbra a lo cómodo, lo resistente se vuelve raro. Cuando la gente se acostumbra a lo rápido, lo que requiere paciencia se vuelve molesto. Y así, el centeno se fue quedando como una nota al margen para muchas personas, cuando en realidad fue una de las piezas que permitió que comunidades enteras vivieran donde otros no podían. Ahora, si hasta aquí ya te quedaste pensando que, entonces los granos resistentes eran los mejores, espera, porque viene uno que parece casi una trampa. Un grano pequeño, humilde, con fama de comida menor, que en realidad fue un seguro de vida. Te presento al mijo. Y sí, hoy muchas personas lo asocian con comida de aves, y eso es lo más irónico del mundo. A veces tratamos como para pájaros una comida que sostuvo a familias humanas por generaciones. El mijo tenía un superpoder simple, directo, brutal. Crecía donde casi todo lo demás batallaba. Suelo pobre. Calor fuerte. Sequías. Cambios locos de temporada. El mijo no era caprichoso. Y además tenía otra ventaja que en la edad de piedra era una locura: era rápido. No te voy a dar números exactos como si esto fuera un laboratorio, pero la idea es esta: mientras otros granos toman su tiempo, el mijo puede darte cosecha en un periodo más corto. ¿Y por qué eso importa? Porque si una temporada venía rara, si el primer intento fallaba, o si había que reaccionar rápido, el mijo era una segunda oportunidad. Era como decir: ok, la naturaleza se puso difícil. Plantemos algo que sí responda. Y aquí es donde se vuelve aún más interesante: el mijo no solo era para sobrevivir. Era versátil. Lo podías hacer papilla espesa. Lo podías tostar. Lo podías moler para hacer tortas planas. Lo podías mezclar con otros granos para estirar la comida. Y tenía un sabor suave, como a nuez, como a tierra buena. No era pan blanco. Era otra cosa. Pero otra vez, la gente moderna se acostumbró a un solo tipo de pan, a una sola textura, a una sola idea de lo normal. Y lo que no encaja ahí, se vuelve invisible. En la edad de piedra, lo que encajaba era lo que te mantenía vivo. Por eso el mijo aparece una y otra vez como el plan B que casi nunca falla, y que, en algunos lugares, se vuelve plan A. Y aquí va un punto que te va a enganchar. Cuando una comunidad empieza a depender de cosechas, también empieza a depender de almacenamiento. Guardar grano era supervivencia. Guardar grano era futuro. Y el mijo, por ser pequeño y por secar bien, podía guardarse en recipientes, en bolsas, en fosas, en lugares protegidos, y servir como reserva. No era perfecto. Nada lo era. Pero era confiable. Y entonces viene la pregunta inevitable: ¿por qué lo abandonamos? Porque, para mucha gente, el trigo y otros granos más populares terminaron dominando el mercado del sabor suave y la textura bonita. Pero lo que se perdió con eso fue la diversidad. Diversidad de granos significa diversidad de nutrientes, de resistencias, de opciones. Una aldea inteligente en la edad de piedra no apostaba todo a una sola carta si podía evitarlo. Ahora, si el mijo te parece el héroe silencioso,
espérate, porque viene un grano con una historia todavía más curiosa. Uno que parece trigo a simple vista. Pero que, cuando lo pruebas, se siente como si el trigo estuviera incompleto. La espelta. La espelta es de esas cosas que engañan. La ves y piensas, ok, es trigo. Pero cuando se vuelve harina y se cocina, cambia. Tiene un sabor más profundo, más a nuez, más lleno. Como si tuviera carácter. Y lo importante, la espelta, en muchos lugares, se ganó el cariño de comunidades porque era más tolerante con ciertas condiciones difíciles. Tierra que no era la mejor. Climas más duros. Lugares donde el grano consentido se rendía. La espelta seguía. Y aquí viene un detalle muy de Edad de Piedra. En ese tiempo, la gente no decía proteínas, fibra, minerales como lo diríamos hoy. Pero sí notaba lo esencial. Con esta comida, me lleno más. Con esta comida, aguanto más. Con esta comida, no me siento débil tan rápido. Y la espelta se ganó reputación por eso. Era de esos granos que, cuando lo comes, sientes que te sostiene. Pero, y siempre hay un pero, la espelta tenía un defecto grande. Procesarla daba trabajo. No era el grano más fácil para separar, para limpiar, para convertir en harina lista. Requería más tiempo y más esfuerzo. Y en la Edad de Piedra, el tiempo no era un detalle. Era vida. Porque ese tiempo lo compartías entre sembrar, cuidar animales, recolectar, mantener el fuego, reparar refugios, cuidar niños, preparar comida, protegerse. Entonces, si un grano te alimenta increíble pero te roba horas de trabajo diario, llega un punto donde la comunidad tiene que decidir. Y muchas veces, a medida que ciertas variedades de trigo se volvieron más fáciles de trabajar, la espelta fue quedando como la opción fuerte pero laboriosa. Y ojo, eso no significa que desapareciera de golpe. Significa que, en muchas zonas, el gusto por lo fácil fue empujando al lado a lo más robusto. ¿Te suena? Porque es exactamente lo que pasa hoy. Y aquí te voy a pedir algo, si te está gustando este viaje por los granos de la Edad de Piedra, compártelo con alguien que siempre anda buscando comer mejor, porque muchas veces la respuesta no está en inventar cosas nuevas, sino en recordar lo que ya funcionaba. Ahora sí. Si la espelta ya te pareció una joya antigua, espera al siguiente paso, porque hay un grano que, literal, fue base de los primeros agricultores. Un grano tan antiguo que, comparado con él, muchos alimentos clásicos parecen recientes. Y ese grano es el escanda, también conocido como M. El escanda, M, no es un grano más. Es de esos alimentos que, si lo quitas de la historia cambia. Porque cuando la gente empezó a dejar de depender solo de cazar y recolectar, y comenzó a sembrar de verdad, necesitaba algo que respondiera. Algo que no te fallara en la primera dificultad. Algo que pudieras guardar. Algo que, con una sola cosecha, te diera comida durante meses. Y ahí entra el escanda. Piénsalo como el grano que ayudó a levantar las primeras aldeas grandes, comunidades que ya no estaban moviéndose todo el tiempo, sino organizándose alrededor de campos, agua, fuego, refugios y reservas. El escanda tenía dos virtudes que en la Edad de Piedra valían más que cualquier lujo. Aguantaba condiciones difíciles. Alimentaba de verdad. No era un grano suave en el sentido moderno. Tenía un sabor más profundo, como a nuez, como a tierra tostada. Y cuando lo convertías en comida, te daba esa sensación de ok, ya puedo seguir. Con escanda se hacían cosas sencillas pero poderosas, papillas espesas, mezclas cocidas con agua, tortas planas, masas densas. Comidas que no se desbarataban en la mano. Comidas que viajaban. Comidas que sostenían el cuerpo. Y si estás pensando bueno, entonces, ¿por qué no está en todas partes hoy? Aquí viene el golpe. El escanda venía protegido. Muy protegido. En términos simples, el grano venía como envuelto en una capa dura, como una cascarita fuerte que lo defendía del clima, de la humedad y del paso del tiempo.
Eso, para una aldea del Neolítico, era una bendición. Significa que el grano se podía guardar mejor, se echaba a perder menos fácil, resistía más. Pero también era una maldición, quitársela costaba trabajo. Y no un poquito. Trabajo de manos. Trabajo de tiempo. Trabajo diario. Imagínate tener que preparar comida para toda una familia, y que cada montón de grano te pida un paso extra, una y otra vez, por semanas. En una época donde cada hora cuenta, ese paso extra puede ser la diferencia entre lo hacemos y mejor no. Entonces el escanda empezó a chocar contra algo que siempre termina ganando, la comodidad. Cuando aparecieron granos parecidos, pero más fáciles de procesar, mucha gente los prefirió. No porque fueran mejores para el cuerpo, sino porque eran mejores para el ritmo de vida. Y aquí hay una ironía que te quiero dejar clavada en la cabeza. Muchas veces, lo que la humanidad abandona no es lo mejor, es lo más laborioso. La edad de piedra, con todo y su dureza, tenía una ventaja: la gente no se engañaba tanto. Sabían cuando un alimento lo sostenía y cuando no. Sabían qué grano lo salvaba en un mal año. Hoy, como casi nunca pasamos hambre real, elegimos por textura, por moda, por lo rápido. Y así, granos como el escanda se vuelven raros, cuando en realidad fueron básicos. Ahora, antes de pasar al siguiente grano, si te está sorprendiendo lo inteligentes que eran estas decisiones alimentarias en tiempos tan antiguos, suscríbete. Porque lo que viene ahorita es el verdadero giro de la historia, el grano que hace que el trigo moderno parezca una versión inflada y más vacía. Porque sí, existe un trigo más antiguo, más simple y, para mucha gente, más amable. Y ese es el que muchos consideran el trigo original. El trigo Einkorn. Este es el momento donde el título cobra sentido. Porque cuando decimos, este grano de la edad de piedra es mucho mejor que el trigo, no hablamos de un superpoder mágico. Hablamos de algo más interesante, la simplicidad. El Einkorn es como el punto de inicio. Como la primera versión de algo que después se volvió enorme, complejo, modificado por siglos de selección. Lo increíble del Einkorn es que no nació en un laboratorio, ni se diseñó para verse bonito. Nació en el mundo real, clima, piedra, frío, calor, hambre, temporadas duras. Y por eso se siente diferente. El sabor suele ser más dulce, más a nuez, más completo. No es un sabor plano. Cuando comes algo hecho con Einkorn, una torta, una papilla, una masa sencilla, se nota que no es el mismo trigo que la mayoría conoce hoy. Y aquí viene el punto que a mucha gente le vuela la cabeza. Hay personas que sienten el trigo moderno pesado, agresivo, difícil, pero al probar versiones antiguas como el Einkorn, sienten que su cuerpo lo maneja mejor. Ojo, no estoy diciendo que sea magia, ni que sea perfecto para todos. Pero si estoy diciendo esto, cuando un alimento acompaña al ser humano durante miles y miles de años, y luego lo cambias rápido en unas cuantas generaciones, a veces el cuerpo lo resiente. El Einkorn es más directo. Más simple. Menos inflado. Y eso, para muchas personas, se siente mejor. Ahora, en la edad de piedra, la gente no estaba discutiendo teorías. Estaban observando. Si un grano les caía mejor, lo notaban. Si un grano los llenaba más, lo notaban. Si un grano aguantaba mejor guardado, lo notaban. Y el Einkorn tenía varias cosas que lo hacían atractivo. Podía crecer en zonas difíciles, sobre todo en terrenos donde otros granos no daban lo mismo. Venía bien protegido, lo cual ayuda para guardar. Tenía un sabor fuerte para ser trigo. Y daba comidas sencillas que llenaban. ¿El problema? Exactamente el mismo de antes, procesarlo y sacarle todo el provecho lleva trabajo. No era el grano que se convertía en harina fácil con el menor esfuerzo. Y además tenía otro defecto a ojos de quienes buscan puro volumen. No siempre da rendimientos enormes comparado con variedades más modernas. Y aquí está la verdad brutal. Cuando la prioridad se vuelve producir más y más rápido, lo antiguo empieza a perder terreno. No porque sea peor, sino porque no se adapta al modelo de cantidad sobre calidad.
Entonces, ¿qué pasa? Que el einkorn queda como algo de nicho. Como algo raro. Como algo que solo comen algunos. Cuando, en realidad, es una ventana a la comida real de la edad de piedra, alimentos simples, densos, con sabor, que no estaban diseñados para ser suaves, sino para sostenerte. Y aquí es donde quiero que te detengas un segundo. Piensa en la locura de esto. Pasamos miles de años moviéndonos hacia un trigo más grande, más uniforme, más fácil de procesar, más suave. Y ahora, mucha gente paga más por volver al trigo más antiguo, más simple, más de origen. Es como si el progreso nos hubiera llevado a dar una vuelta completa. Como si hubiéramos corrido para terminar diciendo, tal vez lo de antes sí tenía sentido. Y aquí va otra cosa que casi nadie menciona. En la edad de piedra, no era solo qué grano comes, sino cómo lo comes. Porque una papilla de grano cocido lento, con agua, con semillas, con algo de grasa, con frutos, no se comporta igual en el cuerpo que una harina refinada hecha rápido. La forma importa. El proceso importa. El ritmo importa. Y en esos tiempos, todo iba más lento, más entero, más cercano a lo natural. Por eso, cuando hoy alguien prueba un grano antiguo, a veces no solo está probando otro cereal. Está probando otra manera de comer. Más lenta. Más simple. Más real. Ahora, no te vayas, porque lo que falta es amarrar todo. ¿Por qué estos granos eran tan importantes en la edad de piedra? ¿Por qué el trigo moderno se volvió el rey? ¿Y cuál es la lección que nos deja todo esto sin necesidad de romantizar el pasado? Y lo más importante, si tuvieras que elegir un grano que resume esta historia y que podría ser, para mucha gente, mejor que el trigo de siempre, ¿cuál sería? Antes de cerrar todo esto, quiero que recuerdes algo. En la edad de piedra, cuando hablamos de granos, no estamos hablando de una bolsa bonita en una tienda ni de una etiqueta con promesas. Estamos hablando de vida o muerte lenta. De meses de frío. De temporadas donde la casa fallaba. De familias enteras sobreviviendo porque alguien supo guardar comida y elegir bien. Y por eso este tema es más serio de lo que parece. Porque esos granos no eran tendencia. Eran estrategia. Ahora, ya vimos el camino: cebada, avena, centeno, mijo, espelta, escanda y einkorn. Todos con algo en común, eran confiables, pero no perfectos en el sentido moderno. Casi todos compartían los mismos defectos que hoy hacen que la gente los ignore. Pan menos esponjoso. Texturas más densas. Procesos más lentos. Sabor más fuerte. Y aquí viene la pregunta que sostiene el título. Entonces, ¿cuál es el grano de la edad de piedra mucho mejor que el trigo? La respuesta más honesta es esta. No existe uno único para todo el mundo, pero sí hay uno que, por equilibrio, resistencia y nutrición, se lleva el premio de manera brutal. Y ese, para muchas personas y muchas regiones, es la cebada. ¿Por qué? Porque la cebada es el tipo de grano que encaja perfecto con lo que necesitaba la gente en el Neolítico. Crece en condiciones donde otros se ponen delicados. Da energía sostenida. Tiene una fibra natural que llena. Sirve para varias comidas, no solo una. Y se guarda bien. La cebada, en pocas palabras, no es la más bonita. Es la más útil. Y eso, en la edad de piedra, valía oro. Ahora, te lo voy a explicar sin tecnicismos, como lo haría un narrador de verdad en un canal Fastness. Imagina dos caminos. Camino A, trigo. Si todo sale perfecto, obtienes un pan más ligero, más suave, más agradable. Pero el trigo suele pedir condiciones más finas. Si el año sale raro, se pone caprichoso. Camino B, cebada. No siempre te da el pan más suave, pero casi siempre te da comida. Y cuando estás construyendo una aldea, cuando estás tratando de mantener a tus hijos vivos, cuando el invierno viene como una pared, tú no eliges por lo suave. Eliges por lo que no falla. Eso era la cebada. Un grano que no te hace promesas bonitas. Te cumple. Y por eso fue tan importante durante tanto tiempo. Ok,
Pero, ¿y por qué casi nadie la come ya? Aquí viene lo más interesante, no fue porque la cebada fuera mala. Fue por algo más humano. La gente empezó a preferir la textura sobre la utilidad. Con el tiempo, mientras la agricultura avanzó, la selección favoreció granos que dieran más volumen, fueran más fáciles de moler, se convirtieran en harina suave y permitieran panes más inflados. Y el trigo moderno terminó ganando esa carrera. No necesariamente porque alimentara mejor, sino porque se adaptó mejor a la idea de uniformidad. Y cuando entras a un mundo donde quieres que todo se vea igual, se sienta igual y se produzca rápido, los granos antiguos empiezan a estorbar. La cebada no está hecha para ser perfecta. Está hecha para aguantar. Y eso, en un mundo obsesionado con pan esponjoso, se volvió una desventaja. Ahora, no te estoy diciendo deja de comer trigo. Lo que te estoy diciendo es esto. Es posible que lo que crees que es normal sea solo lo que la mayoría terminó eligiendo por comodidad. Y por eso este video importa. Porque en la edad de piedra, la comida no era moda. Era conocimiento. La verdadera lección de estos granos. Si tuvieras que quedarte con una idea después de todo esto, es esta. Los granos antiguos son como herramientas. No eran para lucirse. Eran para sobrevivir. Cada uno tenía su papel. Avena, energía para climas fríos y húmedos. Centeno, alimento en lugares donde otros granos fallan. Mijo, velocidad y resistencia en sequía. Espelta. Sabor y fuerza, pero trabajo extra. Escanda, base de muchas comunidades tempranas, pero laborioso. Einkorn, el trigo original, simple, con identidad propia. Cebada, el comodín, el todoterreno, el grano que no se rinde. Y eso es lo que el trigo moderno no te cuenta, el trigo que conoces hoy es un ganador por razones de sistema, no solo por razones de salud o valor real. Y ahora sí, lo que nadie suele decir. Lo más fuerte de todo esto es que, cuando la gente en la edad de piedra empezó a depender de granos, no abandonó la inteligencia. Al contrario, la multiplicó. Porque sembrar no era plantar y ya. Era observar. Era calcular. Era guardar. Era aprender de los errores. Era saber qué grano plantar por si el siguiente año venía seco. Era tener un plan B. Eso es lo que las aldeas aprendieron. Y si te lo pones a pensar, es exactamente lo mismo que nos falta hoy, variedad real. Porque cuando dependes de una sola cosa, te vuelves frágil. Cuando tienes varias opciones, te vuelves resistente. Así pensaba la edad de piedra, incluso sin palabras técnicas. Cierre con intriga. Y aquí viene una última pregunta que te quiero dejar, porque esto abre la puerta a otro video completo. Si el trigo moderno se volvió el rey, ¿qué más cosas de la edad de piedra fueron reemplazadas no por ser peores, sino por ser menos cómodas? Porque los granos son solo el inicio. Vienen los métodos de cocina, la forma de guardar alimento, las herramientas para moler, los hornos simples, las mezclas, las papillas densas que eran literalmente combustible humano. Si quieres que haga el siguiente guión sobre la comida real de una aldea neolítica, sin romantizarlo, pero mostrando lo que de verdad comían, cómo lo hacían y por qué funcionaba, dímelo en un comentario. Y si este video te cambió aunque sea un poquito la forma de ver el pan que comes hoy, entonces suscríbete, comparte y quédate cerca, porque aquí no venimos a contar historias bonitas, venimos a entender por qué el pasado a veces tenía respuestas que el presente olvidó. Porque sí, puede que el mejor grano no sea el que se ve mejor. Puede que el mejor grano sea el que te sostiene. Y por eso, aunque casi nadie lo coma ya, la cebada sigue siendo, para muchos, el verdadero campeón escondido de la edad de piedra. Suscríbete si te gustó el video.